Buenos días, bienvenidas a Convertidas por su palabra. Una vez más estamos aquí para poder compartir con ustedes la enseñanza que traemos hoy, el Salmo 72. Bueno, hoy nos los estará compartiendo nuestra querida Patti de Garrido. Ella está desde Cananea, Sonora, y será quien es la portadora del mensaje. El día de hoy hemos orado para que el Señor use su vida, el Señor hable a nuestras vidas y hable también a tu vida cuando veas esta transmisión. Gracias. Bueno, pues dejamos el lugar a nuestra querida Patti. Adelante, Patti. Gracias, bienvenida. Buenos días, hermanas. Muchísimas gracias. Espero que este salmo sea de bendición y que el Espíritu Santo edifique hoy en sus vidas con este alimento. Vamos a ver en esta mañana el Salmo capítulo 72 y comenzamos así rapidito con la introducción que nos plantea el comentarista, el comentario que la autoría se puede adjudicar al rey David por cuanto lo vamos a ver en el Salmo, es como una oración, una súplica para que el Señor bendiga, prospere y llene ese corazón del futuro rey para que sea un rey justo a los ojos del Señor. Pero también hay autores que nos plantean, según la versión que leamos del Salmo, nos plantean que la autoría pertenece a Salomón. Y por aquí sería, si lo escribe Salomón, sería en sus primeros años de reinado, donde muestra esa fidelidad al Señor, donde todavía no se ha adjudicado un montón de esposas, como lo vemos en, en el libro de los Reyes. Y entonces aquí Salomón escribe tanto para que el Señor le dé dirección, como vemos que es un tipo de salmo mesiánico, porque habla de un rey venidero, de un rey que engloba todas las características que el Señor aprecia en un rey, en una autoridad de una nación. Entonces vamos a pasar a leer el Salmo. Permítanme un momentito y pues se los voy a leer completo. Es Salmos capítulo 72, el reino de un rey justo. Para Salomón, es en la versión Reina Valera 1960. Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Te temerán mientras duren el sol y la luna, de generación en generación. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones.
todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán, porque él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Vivirá y se le dará del oro de Sabá, y se orará por él continuamente. Todo el día se le bendecirá. Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones. Lo llamarán bienaventurado. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre. Y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Amén. Entonces, eso es un salmo tan hermoso, y aquí yo lo que quiero destacar es la actualidad de la Biblia, porque es un salmo que se escribió en el tiempo de los reyes de la Biblia, eh, y vemos cómo se muestran características deseables para nuestras autoridades en la actualidad. Mm, Estamos en México, estamos en tiempos de campañas políticas, y vemos cómo tantos candidatos prometen y un montón de cosas que, digamos, cuando uno las escucha, pues sí, sí, está bien mejorar la seguridad, o que el pobre no sea más pobre, sino al contrario, que mejore su situación económica, y que no nos quiten tantos impuestos, etcétera, un montón de promesas. Pero si reflexionamos a la luz de la Biblia, a la luz del Espíritu Santo, vemos que son promesas de hombres, promesas que no están fundamentadas en la ley de Dios. Y entonces aquí el Señor nos muestra en realidad qué es lo que una autoridad, pues en este caso un presidente, un rey de una nación, que considera como el ideal a los ojos del Señor, tendría. Y empezamos con la primera parte del Salmo, donde hace hincapié en un rey justo. De hecho, el título del Salmo es así: el reino de un rey justo. Y habla sobre los juicios del rey, y que al pueblo impartirá con justicia. Él juzgará a los afligidos con juicio, les dará la justicia que merecen, mm, tanto a los afligidos como a los menesterosos, y que le va a dar su merecido y aplastará al opresor. ¿Ok? Entonces nos vamos rápidamente, por favor, a Deuteronomio, déjenme, Deuteronomio 17, versículos del 14 al 20, que habla acerca de las instrucciones para un rey, instrucciones acerca de un rey. Y dice así, se los voy a leer: cuando tomes posesión de la tierra que te da el Señor tu Dios
y te establezcas, si alguna vez dices, quiero tener sobre mí un rey que me gobierne, así como lo tienen todas las naciones que me rodean, asegúrate de nombrar como rey a uno de tu mismo pueblo, uno que el Señor tu Dios elija. No aceptes como rey a ningún forastero ni extranjero. El rey no deberá adquirir gran cantidad de caballos ni hacer que el pueblo vuelva a Egipto con el pretexto de aumentar su caballería, pues el Señor te ha dicho, no vuelvas más por ese camino. El rey no tomará para sí muchas mujeres, no sea que se extravíe su corazón. Tampoco acumulará enormes cantidades de oro y plata. Cuando el rey tome posesión de su reino, escribirá en un libro una copia de esta ley que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Esta copia la tendrá siempre a su alcance y la leerá todos los días de su vida. Así aprenderá a temer al Señor su Dios, cumplirá fielmente todas las palabras de esta ley y sus estatutos. No se creerá superior a sus hermanos, ni se apartará de los mandamientos, ni a la derecha, ni a la izquierda, y junto con su descendencia reinará por mucho tiempo sobre Israel. Es la nueva versión internacional, la que les estoy leyendo. Y vemos cómo enfocándonos en el pueblo de Israel, lo que el texto nos dice es que el Señor, nuestro Padre Celestial, sabiendo todo, Él ve que su pueblo escogido, Israel, va a llegar un tiempo, lo tenía al mando, a la cabeza estaba Moisés, luego Josué, y luego viene una serie de jueces que ordena el Señor como guía y autoridad sobre el pueblo de Israel. Pero llega un momento en que el pueblo de Israel, queriendo copiar o sentirse igual a las naciones que lo rodeaban, que tenían la monarquía, pues entonces insiste al profeta, en este caso que estaba Samuel, el profeta Samuel, le insistían que un rey, y Samuel, afligido, le lleva la petición al Señor y le hace ver al pueblo que si ellos se empecinan en un rey, les va a cobrar más impuestos, les va a poner yugos que ellos en un momento dado, van a ser pesados para el pueblo, pero ellos están cegados de entendimiento. No sé a quién me recuerda, pero empecinados en su petición y no, que el Señor nos dé un rey, que nos dé un rey, nos dé un rey. Bueno, entonces el Señor, previendo esto, desde Moisés en Deuteronomio, da una serie de características que debe de cumplir el rey de una nación, en este caso de Israel. Y actualmente, esta debería de ser la guía también para todas las autoridades de una nación. Y a nosotros, ¿qué, qué autoridad tenemos sobre nuestro hogar o vemos a nuestros esposos? Esto es una guía para poder ejercer la justicia, la misericordia, conforme a las leyes, a los mandamientos de Dios. Si vemos aquí en el versículo 18 dice, cuando el rey tome posesión de su reino, escribirá en un libro una copia de esta ley que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Versículo 19. Esta copia la tendrá siempre a su alcance y la leerá todos los días de su vida. Así
aprenderá a temer al Señor su Dios, cumplirá fielmente todas las palabras de esta ley y sus estatutos. Encontramos tres cosas bien importantes y que aquí estamos llevando a cabo en este grupo de estudio de la lectura bíblica. La primera, vamos a leer todos los días la palabra del Señor, que es donde está contenida sus estatutos, su ley. La leemos ¿para qué? Para conocerlo. Y eso nos va a llevar al temor al Señor. No quiero que se confunda temor con miedo. Es muy diferente el temor del Señor. El temor del Señor lo vemos. Fabi, no sé si me puedas ayudar a leer Proverbios 8. Ahí para que podamos entender el significado del temor al Señor, que no muchas veces la gente se confunde y le tiene miedo, pero no es eso. Adelante, Fabi. ¿Qué versos para ti? Proverbios 8. Ay, mira, anoté. Mm, Es 8, 8:13. 3, 13. dice así la palabra del Señor. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Amén. Entonces aquí vemos, ese es el temor al Señor. En Deuteronomio 17 encontramos que debemos de leer la palabra de Dios para entender y conservar el temor a Jehová, el temor a Dios. Y luego vamos a guardar esos mandamientos, vamos a aplicarlos, vamos a ser obedientes en esas guías, en esos estatutos que nos está dando el Señor, y eso nos lleva a ponerlas por obra, no solamente a atesorarlas en nuestro corazón, sino también a ponerlas por obra y reflejar el carácter que agrada, el corazón que agrada al Señor. Amén. Entonces es aprender a temer a Dios, guardar sus mandamientos y ponerlos por obra. Y si cada autoridad en este mundo, cada presidente o rey de cada nación, tuviera estos preceptos, estas características de basar su, su reinado o su presidencia basado en esto, en temer al Señor, en aplicar sus mandamientos, pues yo creo que este mundo estaría muchísimo mejor a lo que encontramos hoy, ¿no? Después vamos a desmenuzar las características que nos da el Salmo para un rey justo. Primero tiene que ser imparcial y lo vemos en Éxodo 23:3, versículo 6 y versículo 3 y versículo 6, se los leo. Ni al pobre distinguirás en su causa, no pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. Lo vemos en Deuteronomio 1:17. En la Nueva Versión Internacional, no, es en la Reina Valera, dice: no hagáis distinción de persona en el juicio, así el pequeño como el grande oiréis, no tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil, la traeréis a mí y yo la oiré. Y miren, hermanas,
qué promesa tan grande encontramos en esto que el Señor nos plantea en el Salmo como un rey imparcial, un rey justo, que si nosotras estamos enfrentando una aflicción, bueno, primero pidamos discernimiento, pidamos cómo poder resolverlo, no en nuestras fuerzas, sino con la ayuda del Espíritu Santo. Y en un momento dado, si aquello que enfrentamos nos oprime de tal manera, nos abruma, confesémoslo al Señor, traigámoslo delante de Él. Y aquí está la promesa, el Señor nos escucha. Y si Él escucha, nos está diciendo que nos escucha, es porque Él va a aplicar la justicia divina, va conforme a sus estatutos, a su derecho, Él va a aplicar la justicia necesaria. Como decía Fabi, mientras nosotros oramos, clamamos al Señor, Dios ya está obrando y aquí lo confirmamos. Un rey justo no va a distinguir por nivel socioeconómico, como a veces lastimosamente vemos que quien tiene influencias o quien tiene más dinero para pagar sobornos es a quien se le escucha o es hacia donde la justicia se inclina. Y un rey que es imparcial va a guardar celosamente el derecho y con prontitud ejecutará justicia. Amén. Después, vemos también que cuando Salomón, porque decir, para Salomón o de Salomón, vemos que Salomón en su juventud pues era un muchacho inexperto cuando David lo nombra rey de Israel. Es un muchacho inexperto, inmaduro, en el sentido de que era muy joven. Pero nos cuentan en el primer libro de Reyes, capítulo 3, de los versículos del 1 al 15, cómo fue este encuentro. El Señor se le aparece en un sueño a Salomón y verán, es una historia tan bonita, se las voy a leer rápidamente, aquí la tengo, en el primer libro de Reyes, por si alguien lo quiere anotar, capítulo 3, versículos del 1 al 15. No les voy a leer todos los versículos, escogí algunos para que nos quede claro la historia y no decirlo yo con mis palabras. Dice, Salomón pide sabiduría, es esta parte del capítulo. Y se le apareció Jehová, es el versículo 5, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. En el versículo 7, ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Versículo 9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Estaba asustado Salomón por un pueblo como Israel. Y agradó, es el versículo 10, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. 11. Y le dijo Dios,
porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Versículo 13. Aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y así fue, ¿verdad? Lo vemos que como Salomón, después de Salomón, aunque hubo otros reyes, no fueron ni con la gloria, ni con la prosperidad, la riqueza con la que conocemos el reino de Salomón. Y entonces, destacando esta parte, vemos primero que pide sabiduría. Y lo vemos esto en Santiago 1:5. Fabi, si me puedes ayudar, por favor. En el libro de Santiago, en la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 5. Vemos la instrucción, así como estaba Salomón en ese tiempo, pidiéndole al Señor guía, sabiduría, cómo pudiera él tener el justo juicio de Dios en su corazón para impartir derecho y justicia al pueblo de Israel. Esta instrucción viene ya a actualizarnos, a darnos a nosotros sus hijos adoptados después de aquello que hizo el Señor Jesucristo. Nos da esta instrucción en Santiago. Sí, ¿nos puedes leer, Fabi, por favor? Sí. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Amén. 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 Entonces el Señor quiere que le pidamos sabiduría cuando enfrentemos este tipo de decisiones. Si estamos puestas como una autoridad sobre nuestros hijos o poder, acuérdense que como mujeres somos la ayuda idónea a nuestros esposos y podemos solicitarle al Señor sabiduría para dar ese consejo a nuestro esposo y puedan tomar la mejor decisión en cuanto a algo de justicia, de alguna decisión que tengan que tomar. Y también vemos que es imparcial, vemos que debe ser un rey sabio, vemos que también debe de ser misericordioso, verdadero, y eso lo encontramos en el Salmo 89 de los versículos 14 al 18, y dice: justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día y en tu justicia será enaltecido, porque tú eres la gloria de su potencia y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder, porque Jehová es nuestro escudo y nuestro rey es el Santo de Israel. Y a mí me llena de gozo saber que
Vamos a ver este salmo. Ayer les decía que hay 3 maneras de profundizar en la lectura bíblica. Y digamos, nivel o manera es aquello que cualquiera puede leer y que textualmente la palabra nos dice. Y podemos decir, bueno, está pidiendo que sea un rey justo, que Salomón se comporte con sabiduría, etcétera. Pero hay un segundo nivel, que es esa aplicación cuando encontramos lo que escribe la pluma de este personaje, del salmista, pero que tiene aplicación actual a nuestras vidas. Y es el Salmo 72. El Salmo 72, vemos cómo ese es un segundo nivel de lectura bíblica donde encontramos esa aplicación, esa dirección del Espíritu Santo para nuestra vida, para llevarla y ponerla por obra. Pero hay un tercer nivel, digo yo, no quiero, es un término que yo utilizo, es encontrar la promesa del Mesías venidero, porque vemos que Jesús ya vino como el Mesías sufriente. Él vino y cumplió con la justicia de Dios para pagar por nuestros pecados, por los tuyos, por los míos, por los de todos aquellos que aceptan, reciben ese regalo de salvación, el sacrificio, y pagó con su sangre, una sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y cómo aquí también nos habla de un rey futuro, de un reino futuro que no tendrá fin. Y que este rey que vendrá, que es el Mesías, ya no vendrá como un Mesías sufriente, vendrá como ese rey prometido para ese reino que no tendrá fin y en el cual todas estas características que vemos de misericordioso, de un rey justo, de un rey sabio, serán aplicadas porque él las pondrá por obra. Después vemos que no va a haber, retomando esta parte de que el Salmo también nos lleva a ese reino venidero del Mesías, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que no habrá ningún poder ni reino que se levante contra él. Y esto lo vemos profetizado en Isaías 9. Fabi, si me quieres ayudar, Isaías 9, versículo 7. Sí. Dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén, amén. Es una promesa, es la esperanza que tenemos después de haber sido salvadas, rescatadas de una vida de pecado, muertas en nuestros delitos y transgresiones al Señor. El Señor Jesucristo nos viene a salvar de la ira de Dios. Y ahora, en lugar de que la ira de Dios caiga sobre nosotras, tenemos esa esperanza de que vamos a ver el rostro de nuestro Rey, el Señor Jesucristo, en ese reino venidero precioso. Y también vemos que cuando las autoridades,
los reyes ejercen justicia sobre un pueblo. Fíjense la importancia de ser un rey justo, una autoridad justa, de nosotras aplicar esos preceptos que están en la palabra de Dios de manera justa y correcta. Va a llegar esa paz. Y pues, ¿quién no quiere una nación en paz? ¿Quién no quiere un municipio con paz? Una casa donde la paz se respire y se viva cada día, ¿verdad? Vemos que Dios le promete a David, al rey David, una dinastía sin fin. Eso lo vemos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7. Ahí lo pueden encontrar, nada más es como referencia. Y esa dinastía prometida por el Señor a David se cumple en nuestro Señor Jesús, por eso es llamado el Hijo de David. Y vemos cómo esa promesa que nos ha alcanzado a nosotros, lo vemos también en Zacarías, de cómo viene el Señor Jesucristo, primero como el Mesías sufriente, lo vemos en Zacarías 9:9, que dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Eso ya se cumplió, ¿verdad? Es una profecía cumplida que dio el profeta Zacarías. Y ahora eso aplica a nosotros, esa salvación, esa alegría de haber sido rescatadas. Y lo encontramos en Romanos 5, versículos 1 y 2. En la carta de Romanos que escribió el apóstol Pablo, vemos: justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, vemos que ¿cómo se lo digo? Debido a que Jesús cumplió la justicia de Dios en su vida y muerte, los pecadores pueden ser perdonados y tener paz con Dios. La seguridad de la salvación, de haber sido rescatados de una vida en pecado, nos llena de un anhelo por ese regreso. Anhelamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque todo esto es un mundo pasajero. Esto nos debe recordar que a quien debemos serle fieles e intencionales en obediencia es a nuestro Señor, a Dios, entender su palabra, ponerla por obra, porque en nuestras fuerzas no vamos a poder resolverlo. Este mundo es pasajero y el Señor Jesucristo nos da esa salvación. Cree en el sacrificio que Cristo hizo y serás salvo. Amén. Y que también vemos que un rey justo defiende al oprimido. Y lo vemos esto en Apocalipsis capítulo 19, versículos de 11 a 16, que dice: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es
el verbo de Dios. Subrayen eso. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y solamente hay un rey sobre todos los reyes, y ese es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Y nos muestra como un rey que es justo, va a rescatar al oprimido por la ofensa, y al opresor le va a dar su justo juicio. Y de ahí pasamos a la otra parte que nos plantea el comentarista, que es un dominio universal. Y les leo el del Salmo 72. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto, y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Y vemos, perdón, en esta parte del Salmo 72, cómo, si vemos en retrospectiva hacia atrás, esto se cumplió. Hubo muchas naciones. El rey David se expandió a través de guerras, de conquistas, se expandió el territorio de Israel. Hubo muchos reyes que llevaban ofrendas. Igual con Salomón, la gloria que llegó a tener, la prosperidad. ¿Cuántos reyes? Vemos el capítulo de la reina de Saba, cómo se admira por la gloria de Salomón, reconociendo que viene por el Señor, por su Dios. Pero esto último que menciona el Salmo, todas las naciones les servirán, está reservado para el reino del Mesías que vendrá. Esto no se ha cumplido, aunque está escrito, es una petición del salmista, pero en realidad esto se va a cumplir, que todas las naciones le servirán, toda rodilla se doblará ante el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vemos la otra parte del Salmo que el comentarista pone entre los versículos 12 y 14, que es un reinado compasivo. Se los voy a leer. Porque él librará al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Y aquí esta parte, lo que quiero destacar es que también un rey justo motiva a sus gobernados, a sus súbditos, a que clamen a Dios día y noche, todo el tiempo. Vamos a ver que el pobre y el menesteroso recibirán justicia y va a salvarlos. El Señor es una promesa. No, tal vez no veamos esa prosperidad de un pobre en la tierra, pero en el reino del Señor va a ser algo que se cumpla. Y por último, mis hermanas, la parte en el que el comentarista nos da los versículos 15 y 17 se refiere a una nación próspera. Vivirá y se le dará del oro de Sabá, y se orará por él continuamente. Todo el día se le bendecirá
Seré echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones. Otra vez vemos todos estos versículos que nos hablan de un reino futuro y de cómo estaremos alabando al Señor, bendiciendo su nombre por no, mi mente humana es finita y a lo mejor lo veo como una prosperidad material, como aquellas historias que de repente nos dicen que las calles de oro y que lleno de joyas preciosas, pero más allá de esa riqueza, de lo que humanamente consideramos riquezas, vemos aquí un gozo, una felicidad que, miren, se me pone la piel chinita, de verdad, de cómo vamos a ver ese rostro hermoso de nuestro Señor Jesucristo y esa justicia que lo va a permear, lo va a invadir todo. No, dejaremos de sufrir, dejaremos de tener estas depresiones, ansiedades, todo ese tipo de que si mi marido regresó, que si no regresó, que si mi hijo rebelde, que si la iglesia me vio feo, todo eso se va a acabar, porque es algo que leemos en la palabra del Señor y yo lo creo y yo quiero transmitir esa seguridad, esa confianza. Hermanas mías, el Señor es hermoso, es que si yo ahorita me aflijo por un problema terrenal, ¿en dónde está mi confianza? ¿En dónde? No puedo yo decir con esta boca humana las palabras escritas en la Biblia y después afligirme y desmoronarme por la primer problema. ¿Tengo problemas? Sí, sí los tengo como cualquiera de ustedes, pero bendito sea el Señor que me lleva a doblar rodillas, a estar con Él en oración y aunque mi problema no se resuelva, el Señor me dice que va a haber un reino donde yo seré completamente extasiada y bendecida por verlo a Él, por llenarme de su gloria. Amén. Y por último, o sea, ¿qué es eso? Que lo llamarán bienaventurado y nosotras seremos llamadas bendecidas, bienaventuradas, hermano. Dice, bueno, y vemos en esta, perdón, que me toca mucho esta parte, pero vemos ya en esta última parte que Israel estaba destinado a ser ese reino próspero y bendecido, pero el pecado, la desobediencia que observamos, todo lo arruina. Y así en nuestras vidas también. Cuando nosotros tenemos esos pecados ocultos, cuando nosotros nos está diciendo el Señor, confía en mí, pide sabiduría para resolver, pero no empecinadas a que, no, es que yo tengo que, mis chicharrones truenan. Y entonces, ¿qué sucede? Que todo se arruina. Y el Señor entonces no puede intervenir porque estamos empecinadas en nuestra desobediencia. Y por otra parte, en ese otro nivel de lectura, vemos que nos habla de ese rey venidero y que es un reino que va a establecer Dios por amor. Así como envió a su Hijo unigénito una vez a pagar por nosotros, también volverá como el Rey en gloria a establecer su reino y donde nosotras
Si permanecemos, si estamos en obediencia, veremos esa gloria del Señor. Esto lo vemos ya para terminar. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel. Este es a partir del 72:18, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. El versículo 20, aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí, y con este salmo se cierra el segundo libro que pertenece a la compilación de libros de los salmos. Y les quiero dejar esta reflexión. Cualquiera que sea el ámbito en el que te desenvuelvas, el conocer la palabra de Dios, obedecerla y aplicarla, será de bendición no solo a tu vida, sino que el Espíritu Santo obrará según la soberanía de Dios sobre quienes te rodean para ser alcanzados por la gracia de Dios. No resolvamos o queramos, pretendamos resolver en nuestras fuerzas. Nos llena de confianza y esperanza este salmo en un reino venidero de justicia, de amor, paz, prosperidad y misericordia eterna. Amén. Muchas gracias, hermana. Estoy, como dice mi luz, tengo muchas ganas de llorar. Así estaba desde la semana pasada que el Señor permitió que me fuera asignado este salmo. Me ha hablado tanto, me ha confrontado y me ha llenado de esa gran esperanza que espero poder haber transmitido. Y pues Dios las bendiga. Por favor, si les gustó esta enseñanza, denle like, compártanla y en una próxima ocasión, si Dios quiere, pues aquí nos veremos. Amén. Amén, gloria a Dios. Gracias, mi querida Patti, qué hermosa enseñanza, qué hermoso cierre de darnos esa exhortación de decirnos que cuando nosotros obedecemos al verdadero y único reinado que debe de estar sobre nosotros, ¿verdad? Que es el de nuestro Señor Jesucristo, hacemos alrededor nuestro que los demás sean bendecidos o que las consecuencias de nuestra desobediencia le alcancen. Así que tengamos muy en cuenta que nosotros tenemos un gran reinado, ¿sí? Que el hombre puede dar muchas promesas, ¿verdad? Como iniciaba esta enseñanza, pero que el único que cumple sus promesas es Dios y que un día ese rey justo que hasta el día de hoy seguimos mirando cómo defiende, ¿verdad?, al oprimido. Un día también en el pobre y el menesteroso se podrá ver cumplida en totalidad sus promesas cuando reinemos, cuando estemos con Él en su reino venidero y cuando estemos glorificando en gran manera su nombre. Así que nos resta obedecerle. Y si tú todavía no has conocido a aquel que vino a esta tierra y que nos vino a rescatar, ¿sí?, de ese gobierno del pecado y que nos da la libertad y que una vez que su reino viene y se establece en nuestros corazones y en nuestro entorno, te invitamos a que, bueno, a través de Convertidas por su Palabra, puedas seguir los recursos que tenemos y puedas conocer al único y verdadero Dios, al único y verdadero Rey, y que nuestra nación, cada una de las naciones que estamos aquí representadas, sea una nación bienaventurada, una nación que clame al Rey de Israel. Dios les bendiga. Muchas gracias por estar con nosotras. Nos vemos el día lunes. El día lunes iniciamos nuestras clases de teología totalmente gratis y ahí tienen
en la inscripción está el correo para que se puedan suscribir y muchas gracias por seguirnos. Dios les bendiga, que podamos entender el mensaje. Hasta el próximo lunes.